cambio climático entendemos aquellas modificaciones de diferentes aspectos del clima, concretamente modificaciones de la temperatura, aunque también modificaciones de la circulación atmosférica a gran escala, que están alterando sustancialmente, de forma muy significativa, las condiciones del sistema Tierra. Es el término genérico que engloba a todas aquellas modificaciones significativas que se producen en el clima de la Tierra como consecuencia de las actividades humanas. Si nos estamos refiriendo exclusivamente al aumento de la temperatura asociado al incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero por actividades antropogénicas, deberíamos de estar hablando de calentamiento global. Nosotros los geólogos hablamos del cambio climático en el sentido de que lo comparamos con nuestro conocimiento de los cambios que ha sufrido nuestro planeta en el clima. En la actualidad lo comparamos a los registros que tenemos y por eso sabemos que es un calentamiento que no es normal en una variabilidad climática natural. El aumento de la temperatura a nivel global es un hecho. Fundamentalmente en parte motivado por nuestro sistema de producción y consumo de energía. Actualmente sabemos que este incremento neto de temperatura en la capa superficial oceánica produce un incremento de estratificación en la columna de agua que genera cambios en la circulación de las corrientes. Aparte, esta estratificación disminuye la difusión del oxígeno que es producido por los organismos fotosintéticos que habitan en la capa superficial oceánica hacia el océano profundo y por lo tanto en los próximos 50 años habrá zonas del océano donde se registren procesos de desoxigenación o de descenso en la concentración de oxígeno disuelto que, como sabemos, es fundamental para la respiración de todos los organismos. Las principales consecuencias del cambio climático tienen que ver con numerosos aspectos de la vida sobre la Tierra. Podríamos destacar, por ejemplo, de las que inciden de forma más directa en la vida, en nuestra vida, como en la especie humana, pues serían cambios en enfermedades, por ejemplo, en el impacto de enfermedades que estaban a ciertas latitudes y ahora pues se van a expandir, lo que conocemos por enfermedades emergentes, y luego de forma más general para la vida sobre la Tierra tienen consecuencias muy importantes. Por ejemplo, alteraciones de la temperatura o la pluviosidad pues van a tener impactos muy significativos en las migraciones de las especies, por ejemplo en migraciones de las aves, en migraciones de grandes animales en las sabanas africanas, por ejemplo, alteraciones de la fenología, de cuándo florecen las flores, cuándo fructifican las flores, y eso puede crear desacoplamientos con los animales polinizadores y por tanto tener consecuencias negativas. Sabemos que afecta en mayor grado a organismos más pequeños, es decir, cuanto menor sea el organismo, menos capacidad tiene para responder a este efecto del cambio climático. Las plagas se reproducen rápidamente, no necesitan otro individuo para reproducirse, con lo cual un aumento de la temperatura les favorece, y los insectos enemigos naturales sí necesitan otro individuo para reproducirse y su ciclo de vida pasa por una serie de fases que son muy sensibles al aumento de la temperatura. Nosotros en nuestro trabajo trabajamos en la Antártida y en los océanos que la rodean. Vemos cambios que están ocurriendo relacionados con una subida de la temperatura de las masas de agua de estos océanos, así como de las temperaturas, y esto en realidad lo que vemos es que está afectando a la estabilidad, a la rapidez con la que se derriten los casquetes de hielo. Sí, estamos a tiempo sin duda, y los informes del panel de expertos sobre cambio climático pues inciden no solo en activar estas alarmas que tenemos, sino también en enfatizar cuáles son los cambios con los que deberíamos afrontar la lucha contra el cambio climático para que ésta sea lo más efectiva posible. La importancia, por tanto, es clara. La medida que tenemos que hacer es mitigar, y para eso tenemos el Acuerdo de París, que pretende mantener la temperatura de este planeta por debajo de los 2 grados y con ánimo de mantenerla en la manera de lo posible por debajo de 1,5 grados.
dado que sabemos que esos 2 grados pudieran representar un punto de inflexión en cuanto al clima terrestre y en cuanto a la pérdida de casquetes, que por supuesto tendría una influencia importante en la subida del nivel del mar global. Es esperable que de aquí a final del siglo el proceso de acidificación oceánica siga progresando gradualmente, de tal manera que los ecosistemas marinos de nuestras costas se vean expuestos a valores de pH que no ocurrían en la Tierra desde los últimos 800.000 años. Esto es importante puesto que no solamente afecta al desarrollo de los ciclos biogeoquímicos que ocurren desde hace millones de años a niveles más o menos constantes de pH, también tiene efectos sobre la homeostasis de los organismos y, como digo, es fundamental para que los ecosistemas calcáreos se mantengan y contribuyan a mantener la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Yo creo que sí, hay que ser positivo en este sentido. A nivel local sí podemos actuar aprovechando los recursos que nos ofrece, los ventajas que nos ofrece la biodiversidad, de tal forma que podamos minimizar los efectos que el calentamiento global tiene sobre nuestros insectos enemigos naturales, nuestros amigos insectos. También implica la reducción del uso de productos pesticidas, que no dejan de ser productos químicos y su producción está relacionada con la emisión de gases de efecto invernadero, los cuales ya sabemos el efecto que tienen sobre el calentamiento global.